Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien de salud. El día de hoy abordaremos el tema la integración de las partes del texto argumentativo. Recuerda que siempre que avancemos con los temas, pues debes retomar los conocimientos previos, por ejemplo, lo que ya conoces de la redacción de párrafos, lo que vimos de vicios del lenguaje, etc. La estructura del texto argumentativo está integrada de 4 partes: planteamiento o presentación, desarrollo o cuerpo de la discusión, conclusión o cierre y bibliografía o notas. La primera parte es el planteamiento o presentación. En esta se presenta el tema y el enfoque, así como la premisa o el punto que se defiende en torno al asunto central. Tiene 2 finalidades. La primera es dar un mínimo de información que permita al lector crear expectativas, y la segunda es generar un interés o curiosidad de lo que se va a presentar. En esta parte del discurso utiliza estrategias atractivas, como presentar una anécdota o plantear un asunto actual, polémico o contradictorio, para que con eso atrapes a tu lector y pues continúe leyendo tu texto, ¿no? Su objetivo es muy parecido al de la introducción, y además se debe presentar la problemática o el tema del texto argumentativo. Quizás te preguntes, bueno, ¿cómo debo redactar esta parte? Debes escribir brevemente, en al menos 2 párrafos, el tema o problemática sobre la que va a tratar tu texto. Y puedes guiarte de las siguientes preguntas. Bueno, esas preguntas no es necesario que en tu texto aparezca pregunta y respuesta como si fuera cuestionario. Eso no es correcto. Simplemente son una guía para que tú sepas pues qué información debe contener esta parte. Las preguntas son: ¿cuál es el tema del que se hablará? ¿Por qué ese tema ha generado polémica y discusión? ¿Por qué es importante ese tema? Además de esto, pues escribe en una frase o dos cuál es tu postura respecto a lo que presentan los autores. Si estás a favor, si estás en contra, y obviamente, como ya vimos en temas pasados, pues tienes que sustentar aquello que estás diciendo, ¿no? La siguiente parte de la estructura es el desarrollo o el cuerpo de la discusión. Esta es la sección más extensa del texto, entonces ten muy en claro eso, porque luego sucede que hay confusión y que escriben conclusiones muy extensas o escriben presentaciones muy extensas, pero su desarrollo es muy pequeño, ¿no? Cuando no debería ser así. En esta parte se organiza en párrafos, tiene que estar organizado en párrafos, recuerden esto, para presentar de forma sucesiva distintos aspectos o sus temas del asunto que quieren tratar. Se tiene que utilizar un lenguaje formal y claro. Antes de redactar esta parte es necesario que ya tengas definida tu postura y que tengas más o menos pensado qué argumentos quieres utilizar para defenderla. Algunas de las fuentes que puedes utilizar como argumentos son hechos, que es decir, datos conocidos y que datos concretos que hayas obtenido por medio de la investigación documental. Estos son los hechos que puedes utilizar para crear tus argumentos, ¿no? Datos estadísticos, que son números e indicadores que pueden ser producto de tus propios análisis o publicados por instituciones, también es válido. Evidencias empíricas o puesta en práctica, que son datos que se conocen por experiencia directa, ya sea por observación o por experimentación. La teoría aplicada, esta se implementa como un modelo o propuesta teórica para analizar el problema. Utilizo la teoría que alguien más ya creó y a partir de esto pues yo ya voy a analizar la situación que estoy analizando, ¿no? Para crear mi propio texto. Tenemos también los juicios de autoridad, que son afirmaciones de personas acreditadas para opinar sobre un tema por ser especialistas o por conocerlo de primera mano. Si es un tema legal, pues obviamente no le voy a ir a preguntar a alguien que es experto en sistemas computacionales, ¿no? Tendría que irme con un abogado. Tendríamos que buscar a personas que realmente estén acreditadas para que puedan dar su opinión sobre ese tema. Tenemos también las experiencias o anécdotas, que son una situación específica acontecida, la cual se analiza o de la cual se obtiene un aprendizaje. Por otro lado, tenemos citas o frases célebres, que es la mención famosa de alguien conocido. Obviamente esa persona conocida pues tiene que tener alguna relación con el tema. Tenemos lo que es conocimiento popular, que es la información de uso común que se aplica con frecuencia. Y las opiniones, esta es la fuente menos objetiva, pero es válida si se explican o justifican de manera completa. Ahora bien, ¿cómo puedo redactar esta parte de mi texto? Es muy sencillo. Son dos pasos, ¿no? Como 2 recomendaciones.
Desarrollo en una lista los puntos que te ayuden a sustentar tu tesis, es decir, los elementos que explican por qué te gustó o por qué no te agradó lo que analizas. Eso como un borrador que después te va a servir para plantear y desarrollar justamente esta parte del texto. Y también se te sugiere que desarrolles párrafos, obviamente siguiendo el esquema que hemos aprendido del párrafo argumentativo, que utilicen pues las fuentes que fueron mencionadas con anterioridad. Por otro lado, tenemos otra parte de la estructura del texto, que es la conclusión o cierre. En esta parte se da un mensaje final al lector. Es una síntesis de lo más esencial y de las ideas presentadas y un cierre, un mensaje que concluye o expresa un espíritu de todo lo que ya se ha analizado. Se utilizan de 1 a 5 párrafos para recuperar lo más importante de los argumentos que aparecen en el cuerpo y afirmar nuevamente la postura defendida. Y se pueden seguir varias estrategias para poderla redactar, que es muy importante que las tengan presentes cuando ustedes hagan sus textos y cumplan con la estructura. La primera es recalcar una única reflexión o dato específico que hayan aportado en el desarrollo del documento. También pueden expresar una actitud modesta que reconoce que aun cuando hay un punto de vista apropiado, no se considera que el texto contiene la verdad absoluta acerca del tema, ¿no? Dan la posibilidad de que alguien más tenga una opinión distinta y de que pueda demostrar sus argumentos y pues ir en contra de lo que ustedes han expresado. Obviamente tampoco es como que vayan a decir que no tienen la razón en todo su texto y que el otro tiene razón, no es válido. Pero sí tener como esta actitud de, bueno, todavía es un tema que se está investigando o alguna cuestión en la cual ustedes den a entender esto, ¿no? Que alguien más podría tener una postura distinta a la suya. Y el último es resaltar las cualidades de lo que han dicho y hacer posible aclarar o fortalecer la comprensión que desean. Y por último, la última parte de este tipo de textos, bueno, pues es la bibliografía o notas. Estas se colocan después de la conclusión fuera del cuerpo del texto. Es un listado de las fuentes donde se ha tomado la información para construir su texto argumentativo. Y el formato más utilizado es el formato APA. Recuerden que ya hay un video que han visto, me imagino al menos en 2 ocasiones, para poder saber cómo hacer una bibliografía en formato APA. Esa es toda la información con respecto a este tema, chicos. Espero que hayan tomado nota, que les sirva y sobre todo que lo apliquen. Recuerden que hay actividades relacionadas a este tema y que es información que les sirve tanto para el examen del parcial como para el proyecto de la unidad. Cuídense mucho y que estén muy bien.